El hombre conejo. Nunca pensé que una broma nocturna pudiera convertirse en una pesadilla que me perseguiría el resto de mi vida. Yo tenía 18 años en 1979, recién había terminado la preparatoria, y como todos los chicos de Fairfax County, en Virginia, había escuchado 1000 veces la leyenda del Bunny Man. Decían que era un hombre vestido con un disfraz sucio de conejo que aparecía en los bosques, cerca del viejo puente ferroviario de Colchester. Según los rumores, cargaba un hacha y había atacado a adolescentes en los 70. Nadie sabía con certeza si eran cuentos para asustar o hechos reales. El puente tenía grafitis con advertencias y hasta la policía recomendaba no ir de noche. Aún así, los jóvenes íbamos. Era un reto, una especie de prueba de valentía. Y una noche de octubre, mis amigos insistieron en que debíamos comprobarlo. Éramos 4, Tommy, el más bravucón del grupo, Sarah, su novia, Keith, que siempre llevaba la cámara consigo, y yo, que no quería ir, pero que tampoco soportaba la idea de quedar como un cobarde. Salimos en el coche de Tommy alrededor de las 11:30, con música apagada y cerveza escondida en una mochila. El camino era angosto, rodeado de árboles altos que parecían inclinarse sobre el coche. Cuando llegamos, el puente apareció como un monstruo de concreto. Bajo él, el túnel oscuro se abría hacia la carretera solitaria. Las paredes tenían pintadas que advertían, "Bunny lives, don't come at midnight", y otras frases casi borradas. Tommy apagó el motor y sonrió. Aquí es, muchachos. Vamos a conocer al conejo asesino. Nadie se rió. Bajamos del coche en silencio. El aire estaba húmedo, olía a óxido y madera podrida. Sara me tomó del brazo. No me gusta, susurró. Vamos rápido, tomamos la foto y nos vamos. Kit encendió su cámara y empezó a enfocar las paredes. El flash iluminó el túnel y por un segundo todo se volvió blanco. Me pareció ver algo dentro, como un bulto o una figura, pero pensé que era mi imaginación. ¿Escucharon?, preguntó Sarah de pronto. Nos quedamos quietos. Desde adentro del túnel llegó un sonido leve, casi como una risa apagada, ronca, que se mezclaba con el eco. Debe ser un vagabundo, dijo Tommy, aunque su voz no sonó tan firme. El ruido volvió, esta vez más largo. Una carcajada áspera, como si alguien se burlara de nosotros desde la oscuridad. Kate tragó saliva. No es gracioso, gritó. Sal de ahí. Lo siguiente fue un golpe metálico contra el concreto. Un clan fuerte que resonó bajo el puente. Yo di un paso atrás instintivamente. Entonces lo vimos. A unos metros dentro del túnel, apareció una figura alta, desgarbada, con algo en la cabeza que semejaba orejas largas y torcidas. El traje estaba sucio, manchado, como un disfraz viejo de conejo. En la mano sostenía un objeto brillante que reflejó la poca luz, un hacha. «Santo Dios», murmuró Sarah, aferrándose a mi brazo. El hombre no dijo nada. Solo se quedó allí, inmóvil, como estudiándonos. De pronto, levantó el hacha y la dejó caer contra la pared. El sonido fue seco, contundente, y un pedazo de concreto se desprendió. «¡Corran!», gritó Tommy. Salimos disparados hacia el coche. Yo sentía que mis piernas no respondían bien, que podía tropezar en cualquier momento. El tipo comenzó a avanzar, y cada paso sonaba arrastrado, como si sus botas fueran demasiado pesadas. Kit tropezó al subir al coche y casi dejó caer la cámara. Logró entrar, y en ese momento, un golpe sacudió la parte trasera del vehículo. El cristal de atrás se agrietó en forma de telaraña. «¿Está loco?», gritó Sarah. Tommy arrancó con un chirrido de llantas. Mientras nos alejábamos, miré por la ventanilla. El hombre seguía allí, de pie en medio de la carretera, con el hacha colgando de su mano. Y aunque la distancia aumentaba, juraría que lo escuché reír otra vez. Pasamos la noche en casa de Keith, sin dormir. Nos juramos que nadie debía hablar de lo que pasó, porque nadie nos creería. Pero al día siguiente, cuando Keith reveló las fotos, en una de ellas se veía claramente la silueta del hombre dentro del túnel. No era un truco de la luz, las orejas largas y la forma del hacha estaban allí, en blanco y negro. Kate quería enseñársela a la policía, pero Tommy lo convenció de que sería peor. «Van a decir que fuimos a provocar», dijo.
así que guardamos el secreto. Sin embargo, el Bunnyman no se quedó en el puente. Una semana después, Sarah comenzó a escuchar ruidos fuera de su casa por la noche. Decía que alguien raspaba la ventana de su cuarto con algo metálico. Una vez encontró una huella en el jardín, profunda y estrecha, como de una bota embarrada. Su padre puso candados nuevos, pero los ruidos continuaron. Kate desapareció 3 días después. La policía dijo que quizás se había ido a otra ciudad sin avisar, pero nosotros sabíamos la verdad. Fui con Tommy a buscarlo al puente, aunque ninguno quería estar ahí. Encontramos su cámara rota, tirada entre la maleza. No había rastro de él. Esa noche discutimos. «Esto es culpa tuya», le grité a Tommy. «Si no hubiéramos ido, nada de esto habría pasado. Era solo una maldita leyenda». Me gritó de vuelta. ¿Cómo iba a saber que era real? Sarah lloraba en silencio. Después de eso, yo también empecé a sentirlo cerca. Una madrugada, al volver del trabajo, encontré una tarjeta en mi buzón. Tenía dibujado un conejo con orejas largas, torcidas y una sonrisa grotesca. Abajo decía, «Mi puente». No vuelvas. La tiré a la basura, pero durante varias noches, alguien golpeó suavemente la ventana de mi cuarto. Nunca abrí. Cada vez que el ruido aparecía, recordaba la figura en el túnel y el sonido del hacha contra el concreto. Un mes después, el cuerpo de Keith apareció en un bosque cercano. La policía lo encontró parcialmente cubierto por hojas. Nunca revelaron detalles, pero un oficial, amigo de mi padre, me susurró lo que habían visto, cortes profundos, como hechos por un filo pesado. Los años pasaron, y muchos jóvenes siguieron yendo al Bunnyman Bridge como si fuera un juego. Algunos regresaron riendo, otros juraron haber escuchado lo mismo que nosotros, la risa y los pasos arrastrados. De vez en cuando aparecía un coche con el vidrio roto, o un árbol con marcas de hacha. Yo nunca volví. Hoy tengo más de 50 años, y aún sueño con ese disfraz sucio y esas orejas largas en la oscuridad del túnel. Sueño con la risa áspera y con el golpe contra el coche. Y lo peor es que a veces, incluso despierto, creo escuchar el mismo ruido metálico raspando, muy cerca de mi ventana, porque el Bunnyman nunca se fue. Solo espera, en su puente, a que alguien más tenga la estupidez de entrar en la oscuridad, y aunque lo intentemos olvidar, todos en Fairfax sabemos la verdad, el hombre conejo sigue vivo. La advertencia de la bruja Bao. Me pagaron para inventariar objetos en la granja Bao, no para perseguir fantasmas. Aún así acepté la asignación, 2 noches en Adams, Tennessee, dentro de la cabaña reconstruida donde los folletos turísticos mencionan golpes en las paredes, muebles que se mueven solos y una voz femenina que alguna vez se presentó como bruja. Yo sería el técnico temporal, fotografías, fichas, cajas libres de ácido para almacenar reproducciones de frascos y utensilios. La curadora sonrió cuando le pregunté si todavía pasaban cosas extrañas. ¿Oirás algún golpe? No pasa nada, dijo. Fingía plomo, aunque llevaba años durmiendo con una lámpara pequeña encendida. Llegué al atardecer con una libreta, una grabadora de bolsillo y un termo de café. Afuera, el campo sonaba a grillos y al río cercano. Adentro, la casa olía a madera aceitada y a paño viejo. Habían montado una cama con colcha de cuadros, una mesa de pino, 2 sillas y un aparador con frascos de farmacia rotulados a mano, linimentos, tónicos, polvos. No eran originales, sino recreaciones verosímiles. El silencio del museo me dio una falsa sensación de control. Desde la ventana se proyectaba la sombra de un árbol que dividía la luz en fragmentos. Comencé por el aparador. Saqué fotos, medí el ancho del estante y anoté observaciones. Un frasco, el más pequeño, tenía semillas oscuras pegadas al vidrio. Escribí, imitación de botica, semillas secas. A ratos bebía del termo. El café tenía el amargor suficiente para mantenerme despierto. Fue entonces cuando sonaron 3 golpes en la pared, secos, espaciados, como los que daría alguien con los nudillos para anunciarse.
Pensé en la dilatación de la madera y lo registré sin más. Los golpes regresaron desde el techo. 3 más, después un arrastre curioso, como si una mano extendida recorriera una viga. Revisé la puerta y la ventana, los cerrojos estaban firmes. Me senté con la grabadora encendida para documentar el ambiente. Al reproducirme, noté un detalle: justo antes de mi voz se colaba un ruidito breve, como una risa sofocada. Sugerencia auditiva, me dije en voz alta, usando palabras profesionales para no perder el control. A las 9:13 la colcha se abombó en su centro y volvió a bajar. El movimiento fue claro, imposible de atribuir al viento. Acerqué la mano encima del algodón y sentí una zona húmeda y fría, distinta al resto. Recordé un pasaje de un diario de 1820, le tiró las mantas a la niña, luego las acomodó con suavidad. Cerré los ojos y respiré, repitiéndome que mi trabajo consistía en mirar sin intervenir. Abrí el cajón de la mesa y encontré una hoja doblada, escrita con letra moderna, No Beaver. Le tomé una foto pensando que formaba parte del montaje. Al volver a la silla, el frasco de semillas del estante había cambiado de posición. Ya no estaba alineado con los demás, sino adelantado 1 centímetro, como un paso de alguien que decide mostrarse. Toqué el vidrio, frío, seco. Destapé el termo. El café olía distinto, con un amargor más áspero, vegetal, parecido al del frasco. Lo dejé a un lado sin probarlo. Me levanté para vaciar la taza, pero el agua del fregadero salió marrón unos segundos. Entonces, 3 golpes sonaron bajo el piso, respondiendo como si apoyaran mi decisión de detenerme. Pensé en John Bell, en los relatos sobre el polvo hallado en su mesa, en el médico que probó una pizca y cayó convulsionando. No vine a confirmar nada, me repetí. Vine a describir mobiliario. Aún así, no toqué la bebida. La voz apareció cuando el reloj marcaba las 10. No surgió dentro de mi cabeza ni en mi oído, sino en el aire frente a la cama. No bebas, dijo, con un tono seco, femenino, como una orden doméstica. Repetía lo escrito en la hoja del cajón. La palabra no sonó amenazante, sino definitiva, como si la casa hubiera decidido vigilarme. Apagué la grabadora sin pensar, avergonzado de dejar un registro que otros pudieran escuchar. Me senté en el borde de la cama. ¿Quién eres?, pregunté, odiando escuchar ese cliché en mi voz. La respuesta tardó, como si midiera mi paciencia, la que advierte. Luego, un golpecito en el aparador, apenas un toque con la uña de alguien. La que despierta a los que roncan, añadió. La imagen fue tan concreta que giré buscando a un anciano dormido. El cuarto se mantuvo vacío, el viento afuera había cesado. Los grillos se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen. Desde el techo, un crujido pesado atravesó el cuarto hacia un armario pequeño en la esquina. Lo abrí. Colgaban 2 vestidos de época, réplicas para las visitas teatralizadas, y un costal bordado. El suelo despedía un olor terroso. Levanté la tabla inferior y encontré una cavidad. Allí descansaba un frasco de vidrio oscuro con cera en la boca y una etiqueta ilegible. Dentro, semillas pequeñas semejantes a manzana. El aire parecía más denso alrededor. No bebas, repitió la voz, tan cerca de mi mejilla que un cabello se pegó a mi piel. Retrocedí y choqué con la cama. ¿Qué quieres?, susurré. Lo mismo de siempre, que se vayan los que no aprenden, contestó. Mi reflejo en el vidrio me devolvía una cara pálida y sudorosa. La casa esperaba que obedeciera. Coloqué el frasco en su sitio y cerré la cavidad. Al hacerlo, los golpes cesaron de inmediato. La puerta cedió sin resistencia. El aire de la galería era más ligero. Caminé hacia afuera con la hoja del No Beaver en la mano, dispuesto a marcharme. Pero al pisar el primer escalón, la voz se escuchó desde dentro, sin apuro, tienes manos que saben cerrar. Sentí que me estaba despidiendo, pero también que me vigilaba. Regresé al amanecer para terminar el inventario. La cabaña estaba tranquila. El frasco había desaparecido de la cavidad, dejando solo una marca limpia en la madera. Sobre la mesa, en la hoja que guardé, alguien había escrito con grafito una palabra: aprende. No lo incluye en mi informe. Escribí que el aparador debía anclarse mejor y que la colcha necesitaba una réplica lavable.
Nadie me preguntó más. Antes de irme, la curadora me entregó el termo que había olvidado. Aquí está su café, dijo. Lo abrí en el auto. El olor amargo ya no estaba. El líquido sabía a café común. Manejar por la carretera me calmó hasta que la radio se silenció por un segundo sin motivo. 1 kilómetro después, volvió sola. Pensé en coincidencias, pero al llegar a casa encontré una tarjeta bajo la puerta. En lápiz, con letra sencilla, decía lo mismo, no Bieber. La guardé en la libreta. Esa noche soñé que alguien me giraba hacia una mesa donde solo había un vaso de agua. Al despertar, mis dedos habían dejado huellas en el vidrio. Desde entonces, cada vez que llevo una taza a la boca, me detengo un segundo y escucho. A veces responden 3 golpes en algún rincón, otras la radio se apaga sola, otras no pasa nada. Pero aprendí a obedecer esa pausa. No sé si una entidad mató a John Bell en su cama ni si la bruja todavía vive en esa cabaña reconstruida. Lo que sí sé es que las advertencias no viajan en cuentos, viajan en objetos, en voces que insisten aunque pasen los siglos. Y yo, que fui contratado solo para medir frascos, terminé cargando una orden que no puedo ignorar. No beber. Yo vi a Cropsey. Crecí en Staten Island a finales de los 80, cuando el nombre de Cropsey no era solo una leyenda para asustar niños. Era una amenaza con rostro, con manos reales. Los adultos murmuraban su nombre con los dientes apretados, y los más chicos, como yo, no podíamos dormir si alguien lo mencionaba antes de apagar la luz. Decían que vivía en los árboles, que se metía en los patios traseros, que esperaba bajo las alcantarillas. Algunos aseguraban que era un loco escapado de Willowbrook, el hospital psiquiátrico que cerraron por negligencia y abuso. Otros, que era algo más. Algo que se alimentaba del miedo. Yo tenía 11 años la noche que lo vi. Todo empezó con Joey Santiago, un niño de 9 años que vivía a 2 cuadras de mi casa. Lo conocía porque iba al mismo colegio que mi hermana menor. Era callado, medio raro, y siempre cargaba un llavero enorme colgado del pantalón. Un lunes no regresó a casa. Su madre pensó que se había ido con algún amigo, pero al día siguiente el vecindario estaba lleno de patrullas. No lo encontraron. Ni su mochila, ni sus llaves, ni su bici. Nada. Esa noche, mi padre dijo en la cena, otra vez Cropsey. Mi madre le dio una mirada fulminante, no frente a los niños. No me estoy inventando nada. Rand está preso, pero esa cosa sigue allá afuera. Yo no entendía todo lo que decían, pero había escuchado sobre Andre Rand, el ex empleado del hospital que supuestamente se llevó a varios niños. Algunos cuerpos nunca aparecieron. Lo metieron a prisión, pero la gente seguía desapareciendo. Muchos aseguraban que Rand no actuaba solo. Que había alguien más. Alguien que nunca atraparon. 3 días después, mi amigo Dennis me convenció de ir a explorar los terrenos de Willowbrook. Vivíamos a unas cuantas calles, y aunque el lugar estaba oficialmente clausurado, siempre había alguna forma de meterse. Lo hacían muchos. Adolescentes, locos por las historias paranormales, o niños buscando un reto. Yo no quería ir. Pero Dennis era así. Te convencía hasta que ya estabas dentro y no había marcha atrás. Entramos por una verja rota, con linternas y un viejo plano del hospital que había impreso su hermano. El lugar era un laberinto de ruinas, techos colapsados, pasillos llenos de grafitis y muebles podridos. Lo primero que noté fue el silencio diferente. No era el mismo que cuando apagas la tele en casa. Era un silencio que te presiona el pecho, que parece escucharte respirar. Solo una vuelta y nos vamos, dijo Dennis. Asentí. Caminamos por un ala rota del edificio donde alguna vez estuvieron los dormitorios. Las camas oxidadas seguían ahí, y había marcas extrañas en las paredes. Dibujos torcidos. Ojos. Rostro sin boca. Uno tenía escrito con spray, Cropsey lives. Me quedé viendo esa frase. Dennis se rió nervioso. Seguro lo puso algún borracho. O un punk idiota, pero el tono de su voz decía otra cosa.
La linterna tembló un poco en su mano. Pasamos por un pasillo largo, lleno de puertas abiertas. Una de ellas tenía una silla de ruedas volteada. Al final, había una escalera que bajaba al sótano. No estaba en el plano, pero Dennis quiso bajar. Seguro allá guardaban cosas interesantes, dijo. Yo no quería. Cada parte de mí gritaba que no lo hiciéramos. Pero no quería parecer un cobarde. Bajamos. El sótano olía a humedad y a metal viejo. El techo era bajo. El aire estaba tan quieto que cualquier paso hacía eco. Al fondo, vimos una especie de habitación pequeña, con cortinas sucias que colgaban como telarañas. Dentro, había algo, un colchón, jeringas usadas, una maleta, y un frasco con dientes humanos. Dennis se quedó quieto. Yo sentí que mi cuerpo se llenaba de un calor repentino. No era miedo. Era alarma absoluta. Porque nada de eso era decoración. Aquello no era parte de una leyenda. Era real. Vámonos ya, susurré. Dennis no se movía. Lo jalé del brazo. Dennis, vámonos ya. En ese momento se escuchó un sonido detrás de nosotros. Algo arrastrándose. Apuntamos la linterna. Nada. Otro sonido. Más cerca. Como pasos lentos. Dennis me miró con los ojos muy abiertos. ¿Alguien está ahí?, dijo. Su voz tembló, y entonces, lo vimos. Una figura delgada, encorvada, con ropa sucia, una capucha gris manchada, y algo que colgaba de su cintura, una cadena con llaves. Las llaves de Joy Santiago, grité. Dennis también. Corrimos como nunca en nuestra vida. Subimos las escaleras y escuchamos los pasos detrás. No eran pasos normales. Parecían zancadas descompuestas, como si uno de los pies no apoyara bien. Salimos al pasillo. El sonido de algo metálico golpeando el suelo se acercaba. Me atreví a mirar atrás. La figura corría agachada, como si los huesos no le permitieran mantenerse erguido. El rostro estaba cubierto con una especie de máscara improvisada, hecha con trozos de tela. Salimos por donde entramos. La linterna de Dennis cayó, pero no volvimos por ella. Corrimos hasta que vimos luces de casa. Hasta que los árboles dejaron de parecer manos y volvieron a ser árboles. No contamos nada. ¿Quién nos creería? Solo dijimos que había gente viviendo allí abajo. Vagabundos. Drogadictos. Pero por dentro sabíamos que no era eso. Porque lo que vimos nos miró directo a los ojos. Y no tenía nada humano en la forma de moverse. En la forma de oler. Esa noche no dormí. Al día siguiente, Joy Santiago seguía desaparecido. Y yo no podía dejar de pensar en las llaves. Pasaron los años. Me mudé de Staten Island. Dennis también. Pero de vez en cuando alguien mencionaba la historia de Cropsey, o hablaban del documental que hicieron, yo me tensaba por dentro. Porque nosotros no vimos una película. Nosotros estuvimos allí. Hace poco volví, solo por nostalgia. Fui con mi esposa y mis hijos. No dije nada sobre lo que pasó. Solo les mostré la escuela, las calles donde jugaba. Pero al pasar cerca de Willowbrook, mi hijo menor señaló algo entre los árboles. Papá, ¿eso es una cabaña? No había cabaña. Solo árboles. ¿Qué viste? Un hombre. Pero no estaba bien, caminaba raro. Mi esposa dijo que era su imaginación. Pero esa noche, encontré un papel en el limpiaparabrisas del coche. Doblado en 4. Sin nombre, solo una frase escrita con tinta sucia. Still watching. Desde entonces, duermo con la ventana cerrada. Y cada vez que mi hijo menciona haber soñado con el hombre sucio entre los árboles, yo me quedo callado, porque Cropsey no era solo una leyenda, era real. Y sigue aquí. Clinton Road, Nueva Jersey. No tenía ni idea de lo que era Clinton Road cuando mi primo Daniel me llevó por primera vez. Solo sabía que era una carretera en medio del bosque, sin faros, con curvas cerradas y una fama que parecía más un chisme local que algo real. Él, claro,
creía en todo eso, en los rituales, los autos fantasmas, las luces raras y sobre todo, el niño que lanza las monedas de regreso en el puente. Yo tenía 20 años, recién llegado a vivir con él a Nueva Jersey, y quería encajar. Así que cuando me dijo vamos a Clinton Road esta noche, vas a ver cosas, respondí con un va aunque por dentro algo me decía que no era buena idea. Pero hay que hacerlo bien, me dijo en el coche mientras avanzábamos por la ruta 23. Tenemos que tirar una moneda al agua en el puente. Si te la regresan, entonces sí tienes suerte de conocer al niño. ¿Y qué pasa si no? Puede que no te quiera ver o que te vea sin que tú lo sepas. Reí un poco para disimular el nerviosismo. Afuera, los árboles formaban un túnel espeso y oscuro. El celular ya no tenía señal. El aire se volvió más húmedo, más denso. Como si la carretera tuviera su propio clima. Clinton Road es larga. Son unos 16 kilómetros de bosque cerrado, sin casas, sin negocios, sin nada. Solo tú, el auto y los árboles que te miran desde ambos lados. No lo digo en sentido poético. Te lo juro, esos árboles tienen ojos. Pasamos por un cartel medio oxidado y luego por un claro donde Daniel bajó la velocidad. Aquí fue donde la gente vio a los encapuchados el mes pasado, dijo, mirando el bosque a la derecha. Estaban haciendo un círculo con fuego. Una señora los grabó desde su coche, pero dicen que le rayaron las puertas después. ¿Qué tanto hay de verdad en eso? Hermano, estamos en Clinton Road. Aquí todo lo que te dicen es verdad, y peor. No quise responder. Volví la vista al camino. El silencio era tan profundo que incluso los sonidos del coche parecían fuera de lugar. De repente, Daniel detuvo el carro frente a un puente viejo de concreto. A los lados, el barandal estaba medio roto y tenía marcas de grafitis. Es este. Aquí se aparece el niño. Bajamos. Daniel me dio una moneda. Yo la giré entre los dedos, miré al agua negra que fluía debajo del puente y la lancé. Ahora espera. Nos quedamos allí, en silencio. Yo pensaba en cualquier cosa menos en un niño muerto. Pero justo cuando iba a hablar, algo sonó detrás de nosotros. Un pequeño plop, como si algo hubiera caído en el agua. Daniel me miró. Bajamos la vista. La moneda estaba de regreso, no una parecida. La misma moneda. Tenía el rasguño en la orilla que yo había notado antes de lanzarla. Daniel sonrió como si eso fuera normal. Te dije, ¿y qué significa eso? ¿Que nos está viendo? Quise reír. No pude. Algo se me apretó en el estómago. Recogí la moneda, y justo cuando me enderecé, una figura cruzó el camino a unos metros del puente. Fue solo un segundo. Una sombra. Pequeña. Caminando encorvada. ¿Lo viste? Preguntó Daniel. Yo asentí. Subimos al coche de inmediato. Daniel encendió el motor y continuamos avanzando. El camino se volvía más estrecho y oscuro. En algunos tramos, parecía que el bosque se cerraba sobre nosotros. Después de unos minutos, empezamos a ver luces entre los árboles. Eran tenues, como linternas o velas. No los mires, dijo Daniel, serio. ¿Quiénes? Los del ritual. A veces están por aquí. No les gusta que los veas. Las luces se movían lentamente. A la izquierda del coche, unas 5 o 6. Se apagaban y encendían como si bailaran. Daniel no redujo la velocidad. Mantuvo los ojos en el camino. Yo también, hasta que algo tocó el vidrio trasero del auto. ¿Escuchaste? Sí. No mires atrás. No lo hice. Me temblaban los dedos. Solo escuché otro golpe, más fuerte. Y luego un chillido. No un grito humano. Era algo más. Un lamento agudo, como si viniera de algo que no debía estar vivo. Nos están siguiendo, dijo Daniel. Aguanta. No frenes. Mantuvo el pie en el acelerador. Y de pronto, el coche se apagó. El motor se murió. Las luces se fueron. Solo quedó la oscuridad, cerrada, profunda. Daniel intentó encenderlo. Nada. Intentó otra vez. Silencio. El corazón me golpeaba las costillas como si quisiera salir corriendo él solo. No te bajes, dijo. ¿Y si se acercan? No te bajes, por lo que más quieras. Las luces seguían allá afuera.
Algunas se acercaron. Vi sombras entre los árboles. Eran altas, delgadas, y se movían sin ruido. Y entonces, un par de ellas salieron al camino. Vestían túnicas negras. No se les veía la cara. Uno de ellos levantó una mano. En ella tenía algo, una cabeza de ciervo, o lo que quedaba de ella. Otro tenía una antorcha. Caminaron despacio hacia el coche. Muy despacio. Daniel giró la llave otra vez. Nada. Vamos, vamos, maldita sea, decía en voz baja. Yo empecé a rezar sin sonido. Las sombras ya estaban a menos de 10 metros. Una más pequeña caminaba detrás de ellas. Casi arrastraba los pies. La linterna del tablero parpadeó un segundo. Luego se apagó. Entonces, de la nada, se encendieron las luces y el motor rugió. Daniel pisó el acelerador y salimos disparados. En el espejo retrovisor, vi cómo las figuras volvían al bosque sin apurarse. Como si supieran que no era la última vez. No hablamos hasta que salimos de Clinton Road. Cuando vimos luces de ciudad, el mundo volvió a parecer normal. Paramos en una gasolinera. Daniel bajó a vomitar. Yo me quedé en el coche, tratando de entender qué acababa de pasar. En el asiento del copiloto, junto a la moneda que había guardado, había otra más. Una moneda diferente. Antigua. Usada. Oxidada. No era de las nuestras. La toqué. Estaba húmeda. Como recién salida del agua. No regresamos. Pero semanas después, Daniel recibió un mensaje en su buzón. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una foto. Era la imagen de su coche en medio del puente. Nosotros dos estábamos ahí. Afuera. Viendo al río. Y detrás de nosotros, claramente visible, un niño parado sobre la baranda. Miraba directo a la cámara, y sonreía. La Llorona de San Antonio, Texas. Si te digo que vi a La Llorona en Texas, seguramente vas a pensar que estoy confundido, que esa leyenda es de México. Pero lo que vi no se parece a las historias de fantasmas llorones junto al río. Lo que vi en San Antonio no se parecía a ningún espíritu que yo hubiera escuchado antes. Lo que vi era real. Y aún no sé si lo que hicimos esa noche se puede deshacer. Todo comenzó un viernes por la noche. Mi primo Chris me recogió en su camioneta y me dijo que íbamos a manejar por las afueras a un lugar que tienes que conocer. Yo había llegado a San Antonio hace apenas unas semanas, buscando trabajo. No conocía mucho, y acepté pensando que me llevaría a algún bar escondido o a ver la ciudad desde algún cerro. Vamos al Donkey Lady Bridge, me dijo sonriendo, mientras sacaba 2 latas de cerveza de una hielera. ¿El qué? Es un puente. Y hay una historia. Yo ya sabía que en Estados Unidos hay muchos lugares con fama de estar embrujados, pero él me aseguró que este era diferente. Que ahí se aparece una mujer con la cara quemada, que por las madrugadas se escuchan gritos, y que si dices su nombre, te responde desde el otro lado del río. Me reí. Le dije que me parecía una versión americana de La Llorona. Me miró serio. No, carnal. Esta, grita diferente. No es como de dolor. Es de odio. Manejamos por más de media hora. Salimos de la zona urbana y nos metimos por un camino viejo rodeado de árboles. El GPS dejó de funcionar y lo único que iluminaba el camino eran las luces delanteras de la camioneta. La carretera se fue estrechando hasta que llegamos a un pequeño puente de concreto. Era viejo, con barandales oxidados y una señal caída a la mitad. El agua debajo no se veía. Solo se escuchaba correr. Chris apagó el motor. Aquí es. Yo ya sentía ese malestar en el estómago que uno reconoce como advertencia. Pero no dije nada. Bajamos. La noche estaba tibia, sin viento. Todo era demasiado silencioso. Chris se acercó al barandal y tiró una piedra al agua. ¿Vas a gritarle su nombre o qué? Le pregunté en broma. Eso viene después. Sacó su celular, lo puso a grabar y comenzó a contar la historia.
Según él, hace muchas décadas, una mujer vivía con su esposo y sus 2 hijos cerca de ese puente. Un día, un grupo de hombres fue a su casa por una deuda que el esposo no pudo pagar. Quemaron la cabaña con la familia adentro. Ella sobrevivió, pero el fuego le deformó la cara y le dejó la piel llena de ampollas y cicatrices. Desde entonces, dicen que vaga por el puente buscando venganza, gritando por sus hijos. Algunos le llaman la Donkey Lady porque, según testigos, su cara deformada parece la de un animal. Yo le pregunté por qué seguía viniendo si sabía eso. Porque quiero grabarla. Quiero pruebas. Y tú me vas a ayudar. Le respondí que eso era una locura. Él solo rió. No pasa nada si no la llamas. Pero si la llamas, bueno, ya no hay marcha atrás. Pasaron 20 minutos sin nada. Yo ya quería regresarme. El lugar era raro. No se escuchaban grillos, ni aves nocturnas. Era como si el tiempo ahí no avanzara. De pronto, Chris dijo en voz baja, escucha. Me quedé en silencio. Y lo oí, un quejido. Largo. Lento. Venía del lado del río, como si alguien se hubiera ahogado y tratara de llamar la atención. Era un sonido femenino, pero no sonaba humano del todo. Era como si tuviera un eco roto, como si viniera de dentro de una garganta quemada. Es ella, susurró Chris, emocionado. Yo comencé a sentir algo en la espalda. No era frío. Era como si la piel se tensara sola, como si algo estuviera cerca sin que yo pudiera verlo. Chris sacó otra piedra. La lanzó al agua. Donkey Lady, gritó. Dinos si estás ahí. Silencio. Y luego, otro grito. Esta vez más cerca, más fuerte. No parecía de dolor. Era de furia. No tengo otra forma de explicarlo. Era como si alguien gritara con los pulmones llenos de fuego. Una mezcla de lamento y odio. Sentí que se me apagó el aire de los pulmones. Ya, vámonos, le dije. Esto no es un juego, pero Chris estaba pálido, con el celular en alto. ¿La viste? ¿Qué? Ahí, detrás de los árboles, juro que vi algo. Miré donde apuntaba. Al principio no vi nada. Luego, una figura blanca, muy delgada, apareció entre los árboles. Se movía despacio. No caminaba, flotaba. El rostro era una mancha. Como si alguien hubiera derretido una cara humana, y entonces gritó. Un grito tan fuerte que sentí un zumbido en los oídos. Chris salió corriendo hacia la camioneta. Yo lo seguí. Tropecé al subir, pero logré cerrar la puerta justo cuando algo golpeó la ventana del copiloto. No vi qué era. Solo escuché un sonido húmedo, como carne golpeando cristal. Chris encendió el motor a la primera y salimos disparados por la carretera. No dijo ni una palabra en 5 minutos. Yo tampoco. Ya de regreso, cuando entramos a la ciudad, bajó la velocidad. ¿Grabaste eso? Le pregunté. Sacó el celular. Lo puso a reproducir. El video grabó todo, hasta que se escuchó el primer grito, y luego se detuvo solo. Intentó reproducirlo otra vez. Nada. Se quedó colgado en el mismo segundo. El archivo no se podía abrir. No se podía copiar. Ni borrar. Chris lo intentó todo durante los días siguientes. Nunca funcionó, pero eso no fue lo peor. Esa misma semana, Chris empezó a cambiar. Dejó de salir. No comía bien. Dormía mal. Decía que escuchaba a alguien caminando por su patio de noche, que había pisadas mojadas en la puerta cada madrugada. Me mandaba mensajes a las 3 de la mañana diciendo que alguien le estaba mirando por la ventana, pero que cuando iba a ver, no había nadie. Un día, simplemente desapareció. Su camioneta estaba frente a su casa. La puerta abierta. El celular dentro. La policía no encontró signos de violencia. Dijeron que tal vez se fue por voluntad propia. Yo no lo creo. Volví al puente hace 2 noches. No sé por qué. Necesitaba respuestas. O tal vez solo necesitaba despedirme. Llevé una linterna, una moneda y una piedra. El lugar seguía igual. Viejo. Abandonado. El agua corría con el mismo sonido denso. Tiré la piedra. Esperé. Nada. Me senté en el borde del puente. Pensé en Chris. Pensé en lo que vimos. Y entonces escuché algo. No era un grito.
Era un sollozo, una mujer llorando. Me levanté lentamente. Miré hacia el bosque. Y allí estaba, la figura blanca, esta vez, más clara. Su rostro era una masa informe, como si hubiera sido quemada con aceite. Sus ojos eran dos cavidades negras. Su boca era un hueco abierto. Lloraba sin lágrimas, y cuando notó que la miraba, sonrió. No me gritó. No se movió. Solo se quedó allí, flotando, observándome. Corrí sin mirar atrás. Hoy, en la mañana, encontré una piedra húmeda en la puerta de mi departamento. Y sé que no es la última, porque la Donkey Lady no solo grita, también elige. No los dejes entrar. Soy guardia nocturno en una pequeña estación de autobuses al norte de Colorado. No pasa gran cosa. Los camiones dejan de llegar alrededor de las 11 y desde ahí hasta las 5 de la mañana solo tengo que monitorear las cámaras, mantener el café caliente y quedarme despierto. No hay mucho que cuidar. Es un edificio viejo, con bancas metálicas, 2 baños y un pasillo que da al área de carga. No soy nuevo en esto. He trabajado de noche durante casi 12 años. He visto de todo, vagabundos, locos, gente drogada. Pero lo que pasó ese martes no fue humano, y no me importa si nadie me cree. Yo vi a los niños. A esos niños, eran las 2:13 de la mañana. Me acuerdo bien porque estaba revisando los horarios para el primer autobús del día siguiente cuando escuché los golpes en la puerta principal. No eran fuertes. 3 golpes suaves, lentos. Pensé que algún pasajero se había quedado fuera y quería entrar a esperar. Tomé mi linterna y me acerqué. El área de entrada tiene 2 puertas de vidrio que se abren solo desde dentro, a menos que tengas la tarjeta magnética. Cuando miré por el vidrio, los vi, 2 niños, un niño y una niña, de unos 9 o 10 años. Vestían ropa oscura. Chaquetas pesadas, jeans. Parecían normales, al principio. Pero había algo que no encajaba. Estaban completamente quietos, con los brazos colgando a los lados. No parecían asustados ni ansiosos. Solo esperaban. Demasiado tranquilos para 2 niños solos en la madrugada. Toqué el vidrio y les hice una seña para preguntar si estaban bien. La niña alzó la cabeza. Fue ahí cuando lo noté. Los ojos, negros. Completamente negros. Sin blanco, sin iris, sin vida. Como si fueran 2 agujeros brillantes donde debería haber pupilas. Sentí un escalofrío en el pecho. Y no fue por miedo. Fue algo físico, como si mi cuerpo entendiera antes que yo que algo estaba mal. Muy mal. No abrí, volví a la cabina de seguridad. Me dije que tal vez era algún efecto de la luz o de la falta de sueño. Observé las cámaras. Ahí estaban. Parados frente a la puerta. Sin moverse. Mirando hacia adentro, encendí el micrófono de la recepción, que permite hablar a través del altavoz externo. ¿Necesitan ayuda? Silencio. Entonces, los 2 levantaron la cabeza al mismo tiempo. No como lo haría cualquier persona. Fue demasiado exacto, demasiado sincronizado. La niña habló. ¿Podemos entrar, por favor? Su voz era plana. No tenía emoción. No sonaba cansada ni temblorosa. Sonaba falsa. Llamen a la policía, les dije. Yo no puedo abrirles. El niño habló ahora. Necesitamos usar el teléfono. Lo dijo como si lo hubiera memorizado. Como si no entendiera realmente lo que significaba. En las cámaras vi que su cabeza se inclinó levemente hacia un lado, como si me estudiara. La niña volvió a hablar. No va a pasar nada. Solo déjanos entrar. No les había dicho que estaban siendo grabados. No les había dicho que yo los estaba viendo. Pero parecía que sabían exactamente dónde estaba. Apagué el micrófono. Tomé mi celular para llamar a la policía. Sin señal. Intenté el teléfono fijo. Tampoco marcaba. Ni siquiera el tono de línea. Nada. Volví a mirar a la pantalla. La niña ya no estaba. El niño seguía ahí, quieto. Cambié de cámara. Ella estaba ahora junto al costado del edificio. Frente a la salida de emergencia.
de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta lateral. Ninguna cámara tiene puntos ciegos. No hay forma de que haya caminado hasta ahí sin ser vista. Simplemente apareció. Corrí a asegurar la salida de emergencia. Cerré el candado manual, empujé un banco contra la puerta y me alejé. Volví a la cabina. Ya no estaban en la entrada, ni en el costado. Los busqué en todas las cámaras. Nada. Suspiré. Me froté la cara. Empecé a pensar que lo había imaginado todo, pero entonces tocaron la ventana de la cabina de seguridad. 3 golpes. Igual que antes, me congelé. Giré la silla lentamente. La cabina está a unos 5 metros del suelo, con una ventana lateral de vidrio blindado. La niña estaba ahí, mirándome desde fuera, a través del cristal, con los ojos clavados en los míos. No subió por ninguna escalera. No hay cómo subir. Pero ahí estaba, sonrió. Fue la sonrisa más tensa que he visto en mi vida. Estaba forzada, como si intentara imitar la sonrisa de un ser humano sin saber bien cómo hacerlo. Déjanos entrar, dijo. Retrocedí. Cerré la cortina. Apagué las luces. Me escondí debajo del escritorio como un niño. Durante casi 15 minutos no pasó nada, y entonces escuché algo arrastrarse por el techo, como garras. No tengo cómo explicar lo que ocurrió después. Las luces parpadearon. Las cámaras se fueron a negro. El monitor mostró estática unos segundos. Luego una imagen fija, la cara del niño, a centímetros de la lente. Sonriendo. Sus ojos eran 2 manchas brillantes, como vacíos. La imagen duró un parpadeo y desapareció. Todo volvió a encenderse. Las cámaras mostraban el exterior normal. Vacío. No había rastro de ellos. Pero cuando salí al pasillo, una moneda de 25 centavos estaba justo frente a la puerta de la cabina. La levanté. Estaba húmeda, como si alguien la hubiera tenido en la boca. Amaneció sin más incidentes. A las 5:10 llegó el primer autobús. Fingí normalidad, saludé al chofer, y cuando mi relevo llegó a las 6, me fui directo a casa. Dormí todo el día, pero en la madrugada siguiente, alguien tocó a la puerta de mi apartamento. 3 veces. No abrí. Miré por la mirilla. No había nadie, pero en el suelo había una nota doblada en 4, escrita con letras grandes y torcidas. Déjanos entrar esta vez. No le conté esto a nadie hasta hoy. Renuncié a ese trabajo. Me mudé de estado. Cambié de número. Pero cada vez que escucho un golpe en la puerta o el timbre suena pasada la medianoche, algo en mí se paraliza, porque sé que algún día, cuando esté distraído o demasiado cansado, cuando baje la guardia, volverán a buscarme, y si les abro, nadie sabrá lo que pasa después. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.